Bienvenidos y bienvenidas a Informa Talks, el podcast donde conversaremos sobre la informalidad. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo INSEAD, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid, que conecta a investigadores, instituciones, empresas y actores sociales de Europa y América Latina para repensar la informalidad en el mundo actual. Informal Talks. Síguenos por el otro sendero. Bienvenidas y bienvenidos a Informal Talks, ese espacio en el que hablamos de todo lo que pasa en la economía y que muchas veces no se ve a simple vista. Hoy tenemos como invitados a Guillermina Comas y Juan Ignacio Bonfilio. Bienvenidos, un gusto teneros. Dos investigadores argentinos que se encuentran actualmente haciendo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid dentro del programa del proyecto de INSEAD. Con ellos vamos a intentar aportar una mirada actual sobre la informalidad laboral y la pobreza en Argentina. Permitidme que les presente. Guillermina es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y profesora en dicha universidad. Además, es coordinadora del Observatorio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su trabajo se especializa en el análisis de estrategias de vida, informalidad laboral y políticas de protección social. Bienvenida, Guillermina. Por otro lado, Juan Ignacio es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y desarrolla su actividad de investigación en el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Es especialista en temas de hábitat, pobreza multidimensional y desigualdad social y coordinador de la plataforma poblaciones.org. Bienvenido, Juan Ignacio. Gracias, un gusto Bienvenidos estar acá. A los dos. Bueno, vamos a comenzar con esta charla hablando sobre que durante muchas décadas el trabajo era la vía que garantizaba la salida de la pobreza y la movilidad social. Sin embargo, a día de hoy ya vemos que no se cumple esa promesa, ya que muchas personas trabajan y siguen siendo pobres, ¿no? Los trabajadores pobres. ¿Cómo contribuye la informalidad laboral a agravar esta situación? Bien, la informalidad laboral es un fenómeno, digamos, que incide en que las personas no cuenten con los mecanismos de protección social, mientras que la pobreza es lo que refiere a las condiciones de vida de los hogares para garantizar la reproducción. Durante varios años, principalmente en Argentina, el trabajo, digamos, la relación, ¿no? El trabajo refiere a la relación capital-trabajo, garantizaba que los hogares puedan alcanzar sus mínimos de subsistencia. Después sucedió, está teniendo lugar, entiendo que a nivel global, pero en los países en desarrollo esto es como más marcado, más profundo, un proceso de segmentación del mercado de trabajo, donde un grupo de empleos quedan en condiciones de informalidad y el hecho de estar empleado no garantiza que los ingresos sean lo suficientes como para poder garantizar los mínimos que requiere una familia. En términos económicos y sociales hablamos de hogar, comunidad de medición, pero en realidad refiere a las familias para poder subsistir con los umbrales mínimos, ¿no?, de derechos sociales y de condiciones de vida. Así que lo que sí me parece importante aclarar es que la informalidad y la pobreza no son el mismo fenómeno, porque la informalidad refiere a la inserción laboral, la pobreza refiere a los medios con los que cuenta un hogar para llevar a cabo su vida cotidiana, la reproducción de sus miembros, digamos, ¿no?, que en términos comunes sería mantener los adultos, mantener los niños, y también a las personas mayores, que cada vez están siendo mayoritarias en las familias. Pero sí hay una relación de que cuando los ingresos se van deteriorando y en condiciones de informalidad eso se profundiza más, eso repercute en la economía de los hogares y en la reproducción de cada uno de sus miembros. Sí, esto que trae Guillermina me parece que es muy interesante de destacar puntualmente el carácter estructural que asume la informalidad, ¿no? Pensando en la informalidad en el marco de un proceso también de segmentación de mercado de trabajo y claramente, ¿no?, podríamos decir, y esto se nota y se
se visualiza muy claramente en economías de desarrollo. En la Argentina es un caso también donde esto se puede evidenciar muy claramente, que esa segmentación del mercado de trabajo entre actividades tiene su correlato en las condiciones de vida y en una segmentación social, en la estratificación y la estructura social. Lo que está pasando aquí es que esta estructura, ¿no?, persiste en el tiempo, ¿no?, por su propio carácter estructural, valga la redundancia, y lo que estamos viendo es que hace varios años la Argentina viene, podríamos decir décadas, pero en los últimos años esto también se tendió a agudizar, distintos procesos de crisis macroeconómicas. Desde el 2018 puntualmente hasta aquí, vivimos un proceso de fuerte pérdida o un fuerte deterioro de los ingresos de los hogares, de los ingresos reales de los hogares. Y esto no solamente afecta a los trabajadores o a los hogares que dependen de ocupaciones informales principalmente, sino a hogares que estaban mejor posicionados en estos términos, por lo cual esta discusión en los últimos años toma más relevancia en el ámbito de la discusión pública, ¿no? Ya se habla no solamente de los trabajadores pobres, sino se piensa este término de los trabajadores pobres como trabajadores formales pobres, aunque, como decía Guillermina, ¿no?, hay una cuestión que es estructural y el fenómeno de los trabajadores pobres está no solamente, pero muy claramente asociado a la informalidad laboral, a las condiciones de empleo, ¿no? Totalmente. Y ya vinculado con esto que comentas tú, Juan Ignacio, sí que estamos viendo en el último año, específicamente en Argentina, que se está dando una reducción de la pobreza por ingresos, ¿no?, en un contexto de menor inflación. Entonces, desde vuestra perspectiva, cualquiera de los dos, ¿esta mejora refleja un cambio real en las condiciones de vida de los hogares o no? Bien. Empiezo yo, sí. porque no sé si querés. Bien, creo que esa es una gran discusión, un gran debate que está teniendo lugar en este momento en la Argentina respecto a estas cifras y a esta tendencia. Y aquí podríamos decir varias cuestiones. Hay en este debate hay posiciones que destacan aspectos que tienen que ver con lo técnico, con cuestiones técnicas de la medición, que van desde, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la conveniencia o con las dificultades que tienen medidas que toman como referencia los ingresos en contextos de muy alta inflación, ¿no?, y las posibles distorsiones que pueden tener los cambios bruscos cuando estamos hablando, ¿no?, de momentos donde tenés los niveles de inflación mensuales por encima del 10 o el 15%, ¿no? Digamos, eso es un elemento. Otras cuestiones de esta discusión también se asientan sobre las actualizaciones de las canastas que se están usando en este momento desde el Instituto de Estadística oficial. Hay ciertos argumentos que tienen fundamentos también respecto a que hay una desactualización de los componentes de esa canasta y eso hace que la pobreza no llegue o los niveles de pobreza no lleguen a reflejar de manera confiable los valores reales. Pero también podríamos decir, bueno, tomando todos estos aspectos, podríamos asentarnos en otra posición y decir, bueno, ¿es suficiente la medida o son suficientes las medidas de pobreza que tomen un recurso como los ingresos corrientes de los hogares como referente empírico, como central o único o casi único? Y bueno, ahí hay una discusión que es interesante. ¿Por qué? Porque si bien vemos, y ahí voy sí a la pregunta que hacías, ¿no? Vemos que si bien los niveles de pobreza por ingreso tendieron a descender en el último tiempo, y de manera muy, muy importante, tenemos también al mismo tiempo, bueno, hay otra cuestión, ¿no? De decir, bueno, perdón, ¿no? Esto es un paréntesis, pero si bueno, estamos tomando, hay que ver bien los momentos en los que comparamos, pero más allá de eso, si bueno, vemos que hay ciertos otros aspectos como por ejemplo el consumo, como distintos elementos que tienen que ver con carencias que son
medidas de manera directa, por ejemplo, la inseguridad alimentaria, como las dificultades en el acceso a la salud, que eso no varió en absoluto, ¿no? Digamos, bueno, hubo alguna mejora en la inseguridad alimentaria, pero no es la misma mejora que vemos en relación a los niveles de pobreza, y se sitúan en niveles no muy distintos a los previos a la crisis de fines de 2023, principios de 2024. No se ubican en niveles muy distintos a los de 2022, 2023, entonces podríamos decir, bueno, hay un cambio estructural aquí. Bueno, por el momento no parece nada de esto. Y un elemento que podríamos también tener en cuenta, fundamentalmente en relación a esto, tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con esto de lo que veníamos hablando recién con el mercado de trabajo? ¿Cuánto, ¿no? Este proceso de mejora en los niveles de pobreza se evidencian o tienen un correlato en mayores niveles de actividad laboral, mejores niveles de registración, mejores niveles de ingresos, ¿no? Digamos, y bueno, nada de eso se estaría viendo claramente, ¿no? Para entender mejor el problema, ¿cómo es la informalidad laboral en Argentina a día de hoy? Me explico. ¿Estamos hablando del mismo fenómeno que hablábamos de hace 10, 20 años o ha mutado a nuevas formas de informalidad que están vinculadas con todos estos cambios productivos, ¿no? Tecnológicos o territoriales? Bueno, sí, la informalidad en Argentina hoy se mantiene estable desde hace varios años, está alrededor del 43%, o sea que tiene una tendencia que es bastante regular, un núcleo duro, digamos, ¿no? Dicen algunos investigadores y académicos sobre la literatura. Después sí fue mutando acorde a los cambios globales, como entiendo, digamos, también hay similitudes con los países desarrollados. Pero en Argentina hubo un proceso que empezó antes, digamos, que podríamos situarlo a finales de los años 70, a principios de los años 80, porque antes la informalidad estaba más asociada a los oficios, digamos, ¿no? O sea, a los trabajos independientes por cuenta propia que implicaban un oficio, no sé, electricidad, plomería, también en un contexto de industrialización, ¿no? Digamos, donde todo lo mecánico era como bastante más central en la producción del país. Luego fue mutando, entonces algunas teorías en Argentina, varios economistas, Luis Beccari, etcétera, hablan de contrapropismo satisficer, donde la tarea laboral, aunque se hacía sin relación de dependencia y no, digamos, con toda la protección social, permitía satisfacer las necesidades, y ahí volvemos de nuevo a la cuestión de la pobreza. Desde hace varios años, obviamente esto en los 90, con lo que fue la crisis de la convertibilidad, que en Argentina tuvo como su expresión, fue un proceso, pero su expresión máxima en la crisis del 2001, eso se fue como deteriorando, y esas estructuras más intermedias que tenía el mercado de trabajo fueron desapareciendo. También hubo un proceso de privatización, flexibilización laboral en el medio, y el cuentapropismo quedó más asociado a lo que se conoce como actividades de subsistencia. Entonces, no permite ningún tipo de capitalización o de reproducción ampliada de las condiciones de vida, sino que está asociado al día a día para poder subsistir. Y la verdad es que ese fenómeno se fue como extendiendo. Algunas políticas de empleo que fueron centrales, digamos, pero también seguían como manteniendo estos trabajos de pequeña escala. Entonces también cada vez se va ampliando más la proporción de población que se maneja, digamos, tiene como opción, como única opción, este segmento del mercado de trabajo. Entonces ahí hubo como un cambio entre la informalidad como elección y la informalidad como opción, ¿no? Como la única oportunidad posible para la reproducción de las familias. Claro, y para seguir conociendo cómo es la informalidad en Argentina, ¿se observan diferencias importantes en la informalidad y la pobreza entre ciertas regiones del país o entre grupos sociales como pueden ser los jóvenes, ¿no? Las mujeres o trabajadores que tengan un menor nivel educativo? Sí, digamos, entre las mujeres y los jóvenes seguro siempre son los grupos sociales más afectados del mercado de trabajo.
Entre los jóvenes, de hecho, la informalidad es muy alta, siempre lo fue, digamos, y ahora no siempre tuvo como grupo social esa tendencia y actualmente es mayor. Y entre las mujeres, la verdad es que la brecha se fue como saldando por la mayor actividad de las mujeres, la posibilidad de las mujeres de acceder al empleo completo, ¿no? Al tiempo, no al empleo parcial, sino a la jornada completa. Fue como ampliando las oportunidades. Ahí cabe destacar que entramos en la cuestión de trabajo y cuidado, trabajo productivo y reproductivo, porque también para que las mujeres podamos tener una jornada laboral completa, tienen que cambiar los mecanismos hegemónicos de crianza y se requiere también un Estado presente que contribuya en las tareas de cuidado. Privatizar el cuidado tiene un costo muy alto para las familias. Y también estamos hablando de pobreza y esto hace que para los sectores más pobres esa brecha sea aún mayor cuando no hay servicios públicos que garanticen el cuidado de los niños. No obstante, la inserción laboral de las mujeres fue creciendo, pero la brecha con los varones sigue siendo alta. Las mujeres creo que están alrededor del 70%, deberíamos ver los datos, pero hay como una brecha de 20 puntos porcentuales que subsiste. Eso no sé si Juan vos querés. Sí, y en relación a las diferencias territoriales, regionales, tomamos el fenómeno de la informalidad laboral concretamente como un fenómeno urbano, en este caso, y en este sentido vemos más allá de los cortes regionales, que sí se pueden establecer algunas diferencias, ¿no? Pero qué es lo que pasa en los conurbanos de las ciudades, ¿no? Que es donde se tienden a concentrar este tipo de... se tienden a concentrar las personas, los hogares que dependen principalmente de este tipo de ocupaciones, porque siempre esto está mediado por todos los movimientos, particularmente las grandes metrópolis, ¿no? Los movimientos urbanos y lo que es la movilidad diaria en términos de transporte. Pero acá hay un fenómeno que también me parece que es interesante destacar, que es fundamentalmente atándolo con el tema de la pobreza, ¿no? Que está también muy claramente establecido, no sé si tan claramente, pero es un fenómeno que está siendo estudiado, que tiene que ver con la coexistencia, o más que la coexistencia, el solapamiento en situaciones de informalidad laboral y precariedad habitacional, ¿no? Digamos, eso es creo que un fenómeno muy visible, ¿no? Si bien hay estudios, es un fenómeno muy visible en la ciudad latinoamericana, donde se articula la informalidad laboral con la informalidad urbana, ¿no? Y aquí aparecen no solamente la informalidad como un problema asociado a la obtención de recursos económicos, sino también a aspectos que tienen que ver con la propia estructura social y cómo no estamos hablando ya solamente, que no es poco para nada, ¿no? La posibilidad de tener ingresos y protección social, sino también la posibilidad de vivir en un entorno mínimamente saludable, de tener acceso a servicios básicos para la subsistencia, ¿no? Con conexión a agua corriente, saneamiento, ¿no? Entonces, aquí me parece que hay un problema que es muy serio y es interesante poder abordarlo en profundidad. Totalmente. Y voy a seguir contigo, Juan Ignacio, con algo que se ha comentado al inicio del podcast, que comentabas las limitaciones, ¿no?, de medir la pobreza a partir únicamente del ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones quedan fuera cuando nos concentramos solo en cuánto gana un hogar, ¿no? ¿Qué otras privaciones son clave para entender la pobreza en Argentina? Bien, bueno, algunas de ellas o algunos de estos temas tienen que ver con lo que mencionaba recién, ¿no? El entorno urbano en el que se sitúa el hogar. Que eso fundamentalmente tiende a estar fuertemente asociado a el tipo de vivienda,
al tipo de servicios de transporte o ¿no? la capacidad que tienen esas familias, esos hogares para moverse de un lugar a otro de la ciudad de una manera más o menos razonable, ¿no? En términos de tiempo, en términos de calidad. Pero podríamos decir, bueno, ¿qué otros aspectos o de qué otros aspectos muchas veces uno puede dar cuenta o no da cuenta de manera eficaz una medida que toma los recursos corrientes como único referente? Y no da lugar, por ejemplo, a qué pasa con el patrimonio del hogar. Si ese hogar es propietario de la vivienda, si tiene ahorros, si tiene capital o si tiene deudas, o si ese hogar tiene alguna necesidad específica vinculada a la salud, si tiene una persona que requiere un cuidado específico, ¿no? de la salud. No nos permite ver tampoco los recursos a los que tienen acceso las personas y los hogares que no vienen por el mercado, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con la política social, con subsidios, determinados subsidios que se pueden, se tienden a direccionar para determinados tipos de hogares, con determinada composición, ¿no? Digamos, hay como un montón de aspectos, lo que tiene que ver con el bienestar asociado, vinculado con la política social, difícilmente es captado, o muchas veces es captado de manera parcial por este tipo de medidas, ¿no? Pues sí, y ya si pensásemos en el largo plazo, nos vamos un poquito al futuro, ¿cómo se relacionan las trayectorias de informalidad laboral con la reproducción de la pobreza? Porque esto es muy interesante, ¿no? Porque existen algunos hogares que sí que logran salir de situaciones de privación, mientras que otros se quedan totalmente atrapados de forma ya más estructural, ¿no? Bien, yo creo que una clave para pensar esto es seguir, ¿no? con este hilo que venimos planteando y pensar, bueno, cuáles son las oportunidades reales que tienen las personas en una sociedad determinada, buscando, digamos, trascender las miradas, digamos, más tradicionales que buscan, ¿no? O que centran, ¿no? la indagación sobre recursos específicos de los hogares pensados en términos solamente individuales de las personas o quizá de los hogares, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo está compuesto un hogar? ¿Cuál es el nivel educativo de sus componentes? Características individuales que, por supuesto que son elementos a ser tenidos en cuenta, pero yo creo desde mi perspectiva que no son los determinantes, ¿no? Me parece que hay cuestiones que tienen que ver con cómo funciona el mercado de trabajo y cómo funcionan el mercado de trabajo como un mecanismo de oportunidades y cómo también otros elementos que no son cubiertos por este mercado de trabajo, pero que tienen que ver con la política, con la planificación urbana, con la política pública y cómo eso puede contribuir a la igualdad de oportunidades, ¿no? Yo creo que esos son aspectos que, bueno, si bien es un planteo general, me parece que no necesariamente y no hay un consenso sobre eso, más en este momento. Me parece que la tendencia en términos de las políticas va hacia otro lado, ¿no? No rescatando, no poniendo el foco en esos elementos de orden colectivo que yo considero que son fundamentales para poder pensar en una respuesta a la pregunta que haces. Totalmente. Bueno, y ya para terminar, la última pregunta. ¿Qué papel han jugado las políticas de transferencias de ingresos? ¿Han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas? ¿Han tenido efectos limitados sobre la inserción laboral y la pobreza estructural? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, es un tema bastante controversial. Sin duda han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los hogares y de las personas que los componen, porque son, digamos, sin ese ingreso esos hogares no hubiesen tenido chances de subsistir, digamos, en algunos casos. Y en general en
en la mayoría. Entonces, sí o sí contribuyen. El tema es, bueno, cuánto eso redunda en mejoras, ¿no? En términos de, no de movilidad, que ya es como algo que entiendo que no solo en Argentina, es algo también más generalizado, esto que como empezamos la charla, el trabajo en sí mismo ya no genera la movilidad social que lo hacía antes. Bueno, no solo en ese sentido, pero sí por ahí pretender que muchas veces la política social sea a través de una transferencia o sea a través de otro tipo de intervención asociada al acceso a bienes colectivos o a capital educativo, produce, digamos, garantiza algunos recursos, ¿no? Que si bien no garantizan la movilidad, hace que ese hogar cuente con mayores recursos para afrontar, por ejemplo, situaciones de crisis o situaciones de inflación. La característica de la economía argentina es la fluctuación en la inflación y en general con los picos inflacionarios los que más pierden son los hogares más pobres o en menores con peores condiciones económicas. Entonces, bueno, la política social no garantiza esa movilidad, tampoco la realidad es que garantiza hoy, digo, desde hace varios años, no solo ahora, en la realidad argentina, la inserción laboral. Ahí hay, bueno, también una discusión entre cómo debería ser la articulación entre políticas sociales y políticas de empleo, ¿no? Y cómo eso debería ser un diálogo armonioso, y no necesariamente lo es, tiende a fragmentarse y a ir como por sentidos diferentes. Pero bueno, digamos, sí contribuye a las condiciones de vida, no garantiza la inserción, pero muchas veces da un recurso que es lo que hace que ese hogar que viene de una trayectoria de informalidad pueda tener alguna salida o afrontar una crisis, una devaluación con mejor estructura que si no lo hubiese tenido, digamos. Y eso se nota cada vez más en Argentina y es lo que hace frenar un poquito la segmentación, ¿no? Que hablábamos, ¿sí? Tiene un rol importante, está un poquito dejada de lado, claro. Pero por eso queremos resaltar la importancia que tiene, más allá de pretender si genera el cambio social. No lo genera, pero da un colchón, un piso que es central en la calidad de vida de la población. Totalmente. Bueno, pues después de escuchar a Guillermina y Juan Ignacio, nos queda claro que medir la pobreza a partir del ingreso únicamente no es suficiente y que se quedarían en este caso fuera de la ecuación muchos factores que son determinantes, ¿no? Entonces, es por ello por lo que es necesario seguir investigando en este ámbito. Estaremos encantados de seguir leyéndoos y escuchándoos. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros y muchas gracias a vosotros por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Informal Talks, el podcast del proyecto europeo INSEAD. Muchas gracias por escucharnos y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos episodios. En este podcast participamos en la parte técnica Adrián García Cuadrado y Pablo García León y en la producción Javier Vaquero, Nuria Laguna, Laura Vidal y yo misma, Esther Alarcón. Hasta el próximo episodio. Sed muy formales o no tanto.